Bueno, bendiciones para todos. Hoy un nuevo episodio del podcast Pensamientos de Bien, junto a una persona que me acuerdo que desde que te conocí, Joel, desde el primer feeling que pudimos tener hace un par de años en esa banda llamada ASAP, me acuerdo que me impactó algo y era tu personalidad y tu carisma. Yo soy una persona que nunca, o sea, me impactó mucho con facilidad en el sentido de que uno comparte no sé qué, pero contigo yo no compartí tanto y siempre te he recordado por eso, por ese carisma tan lindo que tienes y por esa forma de ser que irradias con esa sonrisita siempre irradias a Jesús. Qué bacano poderte tener aquí. No, Sammy, gracias por la invitación y pues gracias a las personas que se conectan a este podcast. Para mí es más que un honor estar con ustedes compartiendo. Sé que es un espacio que se presta para charlar de todas las cosas que uno vive, de todas las cosas que uno ha experimentado, pero entre tanta gente me escogiste a mí y me siento muy afortunado y muchas gracias por eso. Tú me dijiste algo antes de prender cámara, me dijiste, soy una persona que no he tenido muchas oportunidades, pero sí he tenido un milagro. Y creo que qué frase sota, o sea, qué frase sota porque muchas veces no necesitamos las oportunidades, sino esa posición donde Dios nos pone, que es la que realmente nos impacta la vida. Yo quisiera conocer, pudiéramos de pronto como ondear o un poco meternos en ese proceso que Dios ha hecho en tu vida, porque esa sonrisa no se ve fácil, no ha sido un proceso sencillo. Claro. Pero seguramente cuando uno entra en el proceso de Dios, hay vidas impactadas, hay vidas que son animadas por el testimonio y por lo que uno irradia, y creo que ese es tu caso. 18 años me dijiste ahorita que tenías. 18, ajá. ¿Y qué hiciste ¿Qué hiciste para que la gente... Bueno, para entrar en contexto. En contexto. Okay. Listo. Bueno, a los 18 años yo recibo un milagro, que es el milagro de poder interpretar en la música por medio de mi voz. ¿Sí? Estaba contando ahorita que no tengo familia musical, no, mis padres no son músicos, mis abuelos, nada, o sea, vengo de un linaje de 0 músicos y entonces, claro, siempre fue mi anhelo, siempre fue mi deseo servir a Dios, porque he crecido en el evangelio más o menos desde los 7 años, 8 años de edad, he estado en el evangelio con mis padres y siempre tuve el anhelo, veía a los de alabanza y para mí verlos cantar, tocar sus instrumentos siempre fue fascinante, fue algo increíble. Y yo decía, wow, ojalá algún día pudiese tener esta oportunidad, ¿sí? Pero entonces me di cuenta que no es para todo el mundo, o sea, no era para todo el mundo. En ese momento yo lo sentí así, que no era para todo el mundo, porque nunca tuve esa oportunidad de desenvolverme en la alabanza en mi iglesia. Y como a los 18 años de edad, Dios me da la voz como un milagro, ¿sí? Recuerdo, hace poquito tuvimos un concierto en la iglesia donde asisto y vi a alguien que no veía desde mis 18 años y me vio cantando y me dijo, Joel, ¿tú cantabas? Y yo le dije, no, cuando me conociste yo no cantaba. Y me dijo, pero tú estás cantando, o sea, y cantas bien. Y yo le dije, sí, ese es mi milagro. Ese es mi milagro. Entonces cuando alguien me dice, no sé, cuando hay una reunión con músicos o algo así, me dicen, ¿cuál es tu talento? Y yo le digo, no, yo no tengo talento, es mi milagro, ¿sí? Y mi milagro es mi voz, porque realmente es algo que Dios me dio en un momento que se lo pedí durante mucho tiempo y tuvo misericordia de mí y me dijo, yo sé que tú vas a ser predicador, pero pues me has pedido ser cantante y pues eres tan insistente que te voy a permitir cantar,
Sí, Imagínate así lo sentí. que tú decías eres tan insistente y esos son regalos que ahorita lo decías de papá, son regalos de alguien que nos ama como un padre, ¿no? Así ¿Y qué dice la palabra? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, Ajá. ¿cuánto más? O sea, lo que quiere decir es como no hay comparación. Claro. No pueden comparar. Si ustedes siendo malos, imagínense en alguien que realmente es bueno, todo lo que les va a dar. Y yo creo que algo que puedes transmitir con este inicio es que a veces hay muchas personas que están iniciando en un proceso de querer hacer algo para Dios, de querer cantar, tocar, bueno, etcétera. Y tú decías, yo pedí insistentemente. Y creo que muchas veces el problema radica en que nos rendimos demasiado. Desistimos. Desistimos. Ajá. Es la palabra, esa es la Sí. palabra correcta, creo. ¿Qué te llevó a no desistir? Ay, no, es que son muchas cosas, son muchos factores. O sea, yo a pesar de que era muy joven, eh, mis amigos eran los de alabanza, ¿sí? Y yo era como el diferente, porque no servía en la alabanza, ¿no? ¿Sí? Y verlos a ellos que eran tan buenos, porque son un grupo de jóvenes muy, muy buenos. Y actualmente se escuchan mucho en la iglesia y son muy buenos. Y yo decía, yo que algún día, Señor, dame la oportunidad. Y yo soy una persona que cuando alguien me dice que no puedo, ¡ay, vieja! Es como si me activaran algo por dentro. Si a mí me dicen, Joel, tú no lo vas a lograr, se vuelve un reto para mí, ¿sí me entiendes? Porque Dios me ha dicho que Él hace de lo imposible posible, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Entonces, cuando alguien me dice que no puedo, es como un motor. Entonces, el hecho de yo entender que no era capaz me impulsó a pedir insistentemente la oportunidad de hacerlo. O sea, tu sueño era más grande que tú mismo, entonces Claro. entendiste que tenías que ir a Jesús, tremendo. Y bueno, pasan los años, me acuerdo que ya yo te conozco, ya estabas en proyectos musicales y como cosas de hacer música, de poder llevar el evangelio a través de la música. Vienen varios proyectos y hay algo que pasa, me contaste, en estos años en el cual tomas la decisión de dar un cambio, que querías un cambio en el tema ministerial, tomas un cambio, haces el cambio. Yo quiero que hablemos acerca de eso, Okay. porque es importante entender que muchas veces el llamado no se ve como que se proyecta, sino más bien Dios dice como a veces tú vas así y dice no, es acá, y a ti te ha posicionado en una forma muy linda estos últimos tiempos, si se puede decir meses, de este último año. He visto cómo has crecido de una manera tan chévere, ¿no? En cómo Dios te ha empezado a posicionar en eso que tal vez pedías hace un par de años y que ahora sí estás viendo un poco el resultado. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de cambio? ¿Y cómo fue el hecho de tomar el voy a hacerlo? Ok. Bueno, yo venía orándole al Señor más o menos un año atrás de que hiciera ese cambio en mi vida. Ya digamos que ya llevaba una trayectoria no muy grande, porque realmente en la Pentecostal los músicos son muy buenos, hay mucho ramillete de músicos y muchas bandas muy buenas, y digamos que yo estaba en la cola de los que estaban de alguna manera en ese momento llegando a tocar altares importantes, ¿sí? Por así decirlos. Todos los altares son importantes, pero me refiero en cuanto a eventos. Ya estábamos asistiendo a eventos distritales, a eventos nacionales, y aún así yo le estaba diciendo al Señor, me sentía como en un estado muy neutral de mi vida espiritual, ¿sí?
Y estaba viendo que dentro de mi liderazgo en el grupo que yo fundé, que fue Ministerio del Santo Dios, veía que pasaban muchas cosas por las que, bueno, quiero aclarar de que ser líder en una banda es como ser pastor. Sí, yo lo vi así, porque tenía un grupo de muchachos y muchachas que trabajaban conmigo para el grupo, para la banda, pero me contaban, no sé, alguno cayó, otro estaba desanimado, y yo como líder tenía que, de alguna manera, ayudarlos como en ese proceso de crecimiento espiritual y todo, pero yo, mi vida espiritual, la sentía como neutral, como si no estuviera pasando nada, ¿sí? O sea, íbamos a eventos y había bendición, ¿sí? Pero yo no sentía crecimiento en mí, ¿sí? Entonces empecé a orarle al Señor y yo le decía al Señor, Señor, estoy muy inconforme con muchas cosas, estoy muy triste con muchas cosas, voy a decir algo que de pronto puede ser controversial, pero hasta sentía que administrativamente no estaba conforme en la organización. Pues obviamente no es algo que influye en una decisión de esas, porque pues realmente uno sabe a quién le sirve, ¿no? Y finalmente el Señor empezó a aparejar muchas cosas. Yo me hice amigo de un muchacho que toca el piano, y me hice muy amigo de él. Él venía de la Internacional y yo me lo llevé para mi iglesia, en la Pentecostal. Y yo, vamos y sirve conmigo en la Pentecostal. Y no sé qué, y me lo llevé y le salió la oportunidad de irse para otro país y se fue. Y entonces yo le dije a él, mira, vamos a hacer algo. Yo estoy orando para hacer un cambio en mi vida, ¿sí? Pero si yo me voy para la Internacional, tú te vas conmigo. Y si yo me quedo en la Pentecostal, tú te quedas conmigo. Pero vamos a trabajar los dos, ¿sí? Y me dijo, listo, de una, hagámosle, no sé qué. Él estaba motivado, él quería trabajar. Él se fue para Paraguay. Y entonces empezó la pandemia. Entramos en pandemia. Wow, y en la pandemia vivimos en mi casa milagros impresionantes. Cosa que nosotros no teníamos ni dónde guardar la comida, porque Dios nos había bendecido demasiado durante la pandemia. Veíamos milagros como que estábamos todos sin trabajo. Yo dejé mi casa, yo vivía solo y me tocó regalar mis cosas a las personas e irme a casa de mis papás. Y veíamos que todos en mi casa sin trabajo, mi hermana, mi papá, mi mamá, yo, en un solo techo, y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? 7 meses ahí metidos. Y veíamos milagros todos los días. Y entre esos milagros me llama mi amigo. Me dice, Joe, mira, abrieron una iglesia de la UPC ahí cerca de tu casa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Me dice, sí, ve y mira, no sé qué, a ver. Bueno, entonces eso fue durante la pandemia, en medio de la pandemia. Abrieron la iglesia en plena pandemia. Y yo fui, me gustó la iglesia, me sentí cómodo. Y empecé a orar al Señor, yo, Dios mío, Señor, muéstrame si esta es la iglesia que yo estoy buscando. Porque yo estaba orando al Señor por una iglesia. Y efectivamente el Señor me respondió y yo hablé con el pastor, me presenté en la iglesia y a mí me olvidó que yo tenía un amigo en otro país que estaba esperando a que yo le dijera algo. Sí, entonces me comunico con él y me dice, Joel, te tengo una noticia. Y yo le digo, yo también te tengo otra noticia, pero cuéntame tú la noticia primero. Y me dice, Joel, imagínate que hablé con el pastor de la iglesia que abrieron nueva en Orquídeas, no sé qué, y voy a empezar a asistir ahí. Y yo le dije, debe ser la misma en la que yo ya me presenté. Entonces yo también vi eso como una señal de Dios y yo dije, bueno, ahora faltaba hablar con mi grupo. Entonces me reuní con ellos y se tomó la decisión de que yo no iba a seguir en ese momento como líder de la banda, ¿sí? Y todos estuvieron de acuerdo, estuvo bien. O sea, ese día yo me acuerdo que empecé a cantar una canción que era del grupo y yo me compuje, estaba muy compungido por ese momento, pero sabía que eso era de Dios. Y ahora pues estoy en la Internacional, estoy contento, estoy alegre, Dios me ha bendecido mucho, he visto el respaldo de Dios en todo lo que hago y eso ha sido crucial para mí en este cambio. O sea,
digamos que no había un momento donde yo diga, Señor, Dios mío, ¿será que yo tomé una mala decisión? No, creo que estoy en el lugar donde Dios me puso, donde Dios me mostró que tenía que estar, y estoy contento de estar ahí. Súper. Y decías algo que yo creo que nos tenemos que recordar constantemente. Yo creo que Dios usa la inconformidad cuando uno no se siente cómodo en un lugar para que podamos seguir ese propósito trazado que Él ya tiene para nosotros. Y creo que en tu caso, el hecho de que tú en el lugar donde estabas, que ya habías sentido que habías cumplido un ciclo, porque muchas veces, a veces también, y eso sí está mal, que queremos culminar ciclos cuando ni siquiera hemos sido fieles en eso que Dios ya nos ha dado. Si Dios te puso a cuidar algo muy pequeño, cuídalo, y seguramente te hará algo mucho más grande, y así va creciendo. No, te cuento algo, mira, cuando yo voy a la iglesia a donde asistía, estaba mi pastor ahí, estaban organizando todo porque ya casi iban a abrir las iglesias en Bogotá para la presencialidad. Y entro yo y me encuentro con mi pastor y me dice mi pastor, Joelito, hola mijo, mire, si ves esa silla de allá, y me señaló el altar, me dice, esa silla de allá es para usted, para cuando vuelva a servir al Señor acá en la iglesia. Dios mío, eso a mí me partió el corazón. Yo no puedo creer que esté pasando esto. Yo dentro de mí, yo, Dios mío, y vengo a decirle que me voy a ir para la internacional. Y le dije, pastor, así como triste, le digo, pastor, quiero que me regale 2 minutos, por favor. Entonces me dice, claro, mijo, vamos. Entonces voy a la oficina de él, me siento con él y me dice, le digo yo, pastor, vengo a decirle que me voy de la iglesia. Me voy para la internacional. Y me mira así como, pero no entiendo, ¿qué pasó? Le digo yo, no, pastor, ha sido un tiempo donde he estado orando al Señor, donde el Señor me ha mostrado que ya he cumplido mi ciclo acá. Yo había sido líder de adolescentes durante más de 4 años en esa iglesia. Estuve como líder de jóvenes también. Estuve ministrando en alabanza durante todo el tiempo que estuve ahí. Y Dios me mostró que era tiempo de irme. Y me dice mi pastor, no entiendo por qué te vas. Y después de haber hablado un rato, me dice, bueno, Joel, yo te voy a decir algo. Tú debes ir con los ojos en el cielo, los pies en la tierra, porque los letreros se quedan en la tierra. ¿Sí? Entonces, tu mirada en el Señor y avanza. Si Dios te mostró, avanza. Él me dio pues mi carta de recomendación. Yo llegué a la internacional y empezó otra persona, porque ahí nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, nadie había tratado conmigo. Yo llegué a una iglesia donde yo era un integrante totalmente nuevo, y eso me agradó, porque dije yo, empezar a construir algo en el Señor es porque el Señor va a hacer algo por mí, ¿sí? Ya no soy yo con mis propias fuerzas, sino que el Señor va a empezar a abrir puertas, porque el Señor dice en Apocalipsis que Él abre puertas que nadie puede cerrar, ¿sí? Y yo lo creí, llegué a iniciar de cero, y el Señor, no estoy diciendo que he llegado a lugares supremamente altos o especiales, no, pero el Señor me ha llevado hasta donde me ha llevado, y ha sido por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque Él es así. Los planes de Dios son grandes. Y tremendo lo que dices, y quiero que hablemos un poco de eso, porque yo creo que como iglesia nos va a sanar el día que entendamos que no se trata de un aviso, se trata que es importante la regulación, que sí, creo yo que eso es importante, la institucionalización de las cosas, la organización como tal, eso es importante, pero no es más importante que Jesús, no es más importante que una iglesia o una persona con un corazón como el que Jesús realmente quiere, y Él quiere que nosotros reflejemos. Seguramente ha habido procesos duros, porque yo sé que el medio cristiano es un poco hostil cuando uno dice como no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ya te tienen en referencia y tú ya eras una referencia. ¿Cómo fue el hecho de
no sé si para ti hubo como algo ahí en el sentido de que ya habías construido algo y tú dijiste, Dios me está llamando a un nuevo inicio literalmente de cero. Cero. Ajá. ¿Hubo algo ahí que tú dijiste como, uy, no, cómo voy a perder esto? ¿O dijiste desde un inicio, no importa, lo voy a hacer? Realmente a mí no me, digamos que no hubo como algo que me imposibilitara de hacer lo que iba a hacer, pero sí me dolía en mi corazón un poco abandonar un proyecto que fue Ministerio del Santo Dios, que empezó con unas personas maravillosas y terminó con personas increíbles también. Pues ver, digamos que dejar a un lado el trabajo de 4 años y medio era para mí algo difícil, pero yo sabía que el Señor iba a hacer cosas aún mayores. Entonces, y ese es el problema de muchas personas que le tienen miedo a abandonar algo porque se conformaron con eso, ¿sí? Entonces hubo algo que me funcionó, que me gustó, o que me ayudó, o que me bendijo, ¿sí? Y como eso me bendijo en su momento, no me arriesgo a hacer nada más porque ya eso fue suficiente, ¿sí? Pero miren que a veces uno cree que el Señor se conforma con... Y yo voy a hacer el ejemplo de cuando el Señor hablaba, y hablaba por medio de parábolas, y el Señor le habló a 2 o 3, pero el Señor siempre estuvo entre multitudes, ¿sí? Y el Señor no se conformaba solo con los 2 y 3, sino que en un momento habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí? O sea, Él estuvo dentro de millares de personas, multitudes. Cuando en algún momento Él iba pasando, ¿cierto? Y habían multitudes que lo tocaban, pero Él dijo, uy, paren un momento porque alguien me ha tocado, ¿sí? Una mujer que estaba pasando un momento de enfermedad grande había tocado los vestidos del Señor y el Señor lo sintió, pero Él estaba en medio de una multitud. El Señor no se conformó, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender, de que nosotros hemos sido llamados para cosas grandes, ¿sí? Y el hecho de que yo hubiese dejado mi grupo, para mí empezar de cero, de pronto era empezar de cero en Dios, ¿sí? Porque yo sentí que por mucho tiempo estuve haciendo lo que yo creía que estaba bien, lo que yo creí que era lo correcto, lo que yo creía que Dios aprobaba, ¿sí? O te había llamado a hacer, ¿no? Exacto, sí. Pero ahora siento que estoy más pendiente de la voz de Dios, ¿sí? Como que ya no hago todo por emoción y por impulso y porque siento que es así, sino que me tomo el tiempo de decir, Señor, ¿será que tú sí quieres que yo haga esto? Muéstrame, ¿sí? Hago esto. Y el Señor poco a poco ahí me ha ido como moldeando muchas cosas, porque a veces fui muy emocionalista. Y así con mis 30 años de edad ya hasta ahora empiezo como a madurar en muchas cosas que antes creía que no estaba haciendo bien. Qué chévere que tú, con el liderazgo que tienes, con lo que Dios te ha dado, seas con esa vulnerabilidad, y eso siempre ha sido así. O sea, yo me acuerdo que siempre que yo hablaba contigo en años pasados, tú reflejabas una persona que no trata de mostrarse perfecto, y es que creo que eso ha permeado, ha dañado tanto a la iglesia, de tratar de que yo soy perfecto, soy mejor que porque yo no he hecho esto, y de que todo lo que nosotros hagamos, al fin y al cabo, siempre va a tener como completa perfección en él, y no es lo que nosotros como personas podamos hacer, aunque obviamente sí tiene que ver mucho lo que nosotros hagamos con el don que Dios nos ha dado, seguramente. Y tú lo decías, yo siento, decías, fue un milagro el poder cantar, pero a partir de eso tuvo que haber venido mucho esfuerzo, en el sentido de vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, vamos a tratar de solventar este obstáculo, de sobrepasar este obstáculo, y que muchas veces como cristianos pensamos, Dios te manda y ya se soluciona todo, y a veces que Él lo puede hacer, sí, lo hace, pero otras veces también requiere que nosotros pongamos de
nuestra parte, ¿no? Que haya un esfuerzo. Claro. Y el hecho de que haya sido un milagro mi voz me dio un polo a tierra, ¿sí me entiendes? Porque yo estoy convencido de que así como Dios me lo dio, me lo puede quitar, ¿sí? Uf, qué bueno. Entonces, y es algo que tengo presente en todo momento. Sí, yo digo, a diferencia de mucha gente que nació con ese talento, que vienen de generaciones musicales, que vienen de trabajar desde muy chiquiticos y han creado su talento, yo no. O sea, fue como si a mí me hubiesen regalado un piano a los 18. Yo ni siquiera sabía cómo usarlo, ¿sí? Solo fue un milagro. Y no crean, el hecho de que yo haya recibido este milagro no quiere decir que entonces desde ahí empezaron a abrirse las puertas y no, recibí mucho rechazo porque, como te decía, es como si hubiese recibido un teclado, un piano. Yo lo tenía, pero no lo sabía tocar, no lo sabía interpretar. Y aún siento que me falta muchísimo. Hace poco estuve en Cali y me hice amigo de muchos muchachos, la mayoría hijos de pastor, y todos supremamente talentosos. Yo me sentía así chiquitico porque yo decía, ¿cómo es posible que haya tanto talento, tanto talento? O sea, yo me sentía diminuto, pero realmente es un polo a tierra el hecho de tener un milagro, porque recuerdo que el día que el Señor diga, listo, ya, ahora sí vas a hacer lo que yo quería que hicieras, a lo que yo te había destinado desde muy joven, ¿sí? Porque esto ha sido para mí Dios complaciéndome en algo que siempre añoré y que amo hacer, o sea, y todavía le digo al Señor, o sea, yo quiero hacer cosas grandes en medio de la alabanza. Sí, y no hablo de grandes en tener muchos seguidores y muchos likes, no, poder llegar a muchas personas, tocar corazones, que la gente se conecte con Dios por medio de la alabanza, porque al fin y al cabo dice la palabra de Dios que ni las aves se preocupan por su alimento, cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. O sea, realmente no pienso tampoco en que la música deba ser para mí mi ingreso económico, y soy sincero con esto, ¿sí? Qué bendición si Dios me quiere digamos que habilitar o posibilitar el hecho de que me paguen por cantar o por que igual el obrero es digno de su salario, y no me parece un pecado ni me parece malo. Por eso me parece más malo que un músico que ensaya largas jornadas, que dedica tiempo, transporte, ensayaderos, dinero, de todo, pues no se le contribuya, que también eso es un problema que a veces pasa dentro de nuestro ámbito, ¿sí? Pero realmente mi mayor interés es que yo pueda impactar a las personas por medio de la música, ¿sí? A mí Dios me ha tocado en medio de la alabanza, y puedo decir que casi que el 99.9999999% de las veces en que yo he estado conectado con la presencia de Dios, ha habido una melodía que me conecta con el cielo, ¿sí? Uf, qué bueno. Entonces eso quiero hacer yo. Y realmente mi intención y mi interés es que muchos conozcan a Dios, o que muchos se acerquen a Dios, o que muchos puedan sentir a Dios por medio de mi alabanza. Y yo no le digo a Dios, porque yo con Dios soy relajado. Yo hablo como con mi papá. Le digo, oye, ¿sabes qué bueno? Tú ya me permitiste estar delante de 2,000 personas. Ya he estado delante de 4,000 personas. Señor, pero yo quiero ser bendición para millares, ¿sí? Permíteme llegar a lugares donde realmente yo pueda decir, Señor, mira, hay cientos y cientos de personas adorándote, exaltándote, honrándote. Eso para mí es un privilegio inmenso. Y si de algo estoy convencido yo, es que mis planes son muy pequeños a comparación de los planes de Dios. Dice la palabra de Dios que su voluntad no solo es agradable, sino que también es perfecta. Entonces espero que esa voluntad de Dios me lleve no solo a esos lugares, y que cualquiera diría, uy, este muchacho quiere allá estar en un escenario. No es eso.
Dios sabe que mi corazón no está en los aplausos, no está en ser aludido ni ser aclamado, jamás, jamás. Dios sabe que no es así. Mi corazón está en poder ver a muchos rendidos ante la presencia de Dios. Porque si algo intento, porque no siempre se me facilita, si algo intento es que en cada momento en que puedo abrir mi boca para hacer una alabanza para Dios, es que yo me pueda conectar con su presencia. Si eso no pasa, cuando yo alabo al Señor, digo, algo está sucediendo conmigo. Sí, porque ese es mi mayor objetivo en medio de mi alabanza. Si mi alabanza no me conecta con Dios, y de hecho ayer, perdón que yo hable tanto, Dios mío, de hecho ayer estaba hablando sobre eso mismo con alguien que decía, no, nosotros cantamos en la iglesia y suena todo muy lindo, pero a veces hay problemas y roces y choques entre los de la alabanza. Y yo les decía, entonces ustedes son Caín. y se reía conmigo porque yo escuché un mensaje hace poco de una hermana de la iglesia que decía que nosotros a veces éramos Caín. Y yo, ¡wow! ¡Qué fuerte! ¿Por qué voy a ser Caín yo? Entonces me decía ella, cuando nosotros llevamos una buena ofrenda, pero una mala actitud, nos volvemos Caín. ¿Sí? Entonces, eso. Y eso pasa. Eso pasa. O al contrario, tenemos una super actitud, pero no ensayamos, no nos preparamos y llevamos cualquier ofrenda. Somos Caín. Y eso pasa en la iglesia. Y no puede pasar eso. O sea, Dios ve la ofrenda, pero también ve tu actitud. ¿Sí? Y entonces nos volvemos Caín. Y Caín no era malo. Digamos que él se vuelve malo cuando mata a su hermano, pero él no era malo. ¿Sí? Él llevó una buena ofrenda, él era labrador de la tierra, seguramente llevó una buena ofrenda, pero su actitud no fue la mejor. ¿Sí? Yo creo que no hay mayor conclusión que esa. O sea, tremendo porque tienes mucha razón en lo que dices, porque va una cosa con la otra y ambas son ofrendas y ambas tanto lo que yo puedo dar como cómo lo estoy dando, es algo que Dios mira. Claro. y que creo yo fervientemente que hay que de una de otra manera siempre estar observando y analizando y examinando esa actitud, pero también eso que estoy dando para Dios. Qué bueno poder hablar contigo, Joelito. Y yo creo que seguramente Dios seguirá llevándote para muchas y muchas tal vez plataformas, para esos millares, men. Gracias porque como te escucho hablar, tú eres una persona que sueña y que entiende el nivel en Dios en el cual uno puede soñar. Entonces sigue visionando eso así y creo que hoy aprendimos demasiado. O sea, en serio, con tu vida, con lo que tú estás haciendo. Sacó una canción hace cuánto, estamos grabando esto, pero hace cuánto salió la canción. Hace una semana. Hace una semana, y me lo decías, tal vez es un canal nuevo que de pronto no tiene mucho engagement, es la primera canción, pero ya llegó 1000. Y qué bonito, porque es chévere que uno haga estos contenidos multimedia y uno diga, lo vieron 10, pero después ya seguramente Dios empieza a darle crecimiento y ya uno dice, y lo vieron 100, lo vieron 1000, lo vieron, y va a llegar el momento que seguramente vas a decir, lo vi 1.000.000. Así es. Y la gracia, como lo decías, que es otra cosa que aprendimos, no es 1.000.000 siguiendo a mí, sino 1.000.000 que ojalá pudieran estar postrados por medio de lo que Dios pudo hacer y hace en mí. Así es. Y que uno pueda transmitir eso. Joelito, un honor poderte tener aquí. No, gracias. Y gracias por aceptar la invitación con esa actitud tan de una, hagámoslo, y seguramente que va a ser así, yo sé que es así.
que Dios va a usar este contenido para que a personas les llegue y puedan ser de crecimiento y de bendición. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Sammy, por la invitación. Y nada, pues estamos para servir. Porque el que nos... ¿Cómo es la frase? El que no sirve... el que no vive para servir no sirve para vivir. Esa es la frase. No es un versículo, pero es aplicable. Es aplicable. Gracias, Joelito, y seguramente vamos a dejar ahí las redes o ese video para que si se quieren unir, verlo, compartir, porque seguramente va a ser de bendición para las vidas, tanto del que lo escuche como al que se le comparta. Entonces seguramente van a estar también las redes. Gracias por estar. Gracias a ti. Muchas gracias.